Bueno, bienvenidos a nuestra Semilla Agustiniana con la bendición para ustedes y para cada una de sus familias, augurando que en este tiempo que ya iniciamos el día de hoy, con este gran evento que inaugura la Cuaresma, inicie para cada uno de nosotros una revisión profunda y seria de vida que nos aboque a un camino, a un itinerario de purificación que tenga como resultado inmediato la conversión del corazón. Es lo que hoy vamos a celebrar, es lo que hoy vamos a proponer como el camino de la Cuaresma, un camino que desde el año pasado inicia en tensión. Desde el año pasado provoca una gran reflexión y este año todavía continuamos, aunque no con la misma fuerza que el año pasado, sí con un poco de restricciones, pero bien, nos podemos encontrar, podemos celebrar la Eucaristía y hoy vamos a escuchar la invitación del Señor a que hagamos el camino. Y escuchar esa palabra que nos va a decir, conviértanse y crean en el Evangelio, ¿no? Es una palabra que evoca, por un lado, un proceso de vida, en ese convertirnos, en ese ideal de ser cada día mejores, que en muchos aspectos de la vida a veces cuesta, y creer en el Evangelio es creer en la buena noticia de Dios para la humanidad que se llama Jesús. Conviértanse y crean en Jesús, o crean que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, y para ello pues debemos cultivar durante este tiempo una actitud de humildad, sencillez de corazón. ¿Para qué? Para ser reconocientes de lo que somos, de nuestra humanidad, de nuestra fragilidad, pero ser reconocientes también que en virtud del bautismo, por la gracia que hemos recibido, allí donde intimamos en la presencia del Señor en nuestro corazón, pues van aconteciendo el milagro del cambio, el milagro de la conversión, el milagro de ser cada día mejores, ¿no? Entonces ese llamado lo estaremos profundizando hoy en las celebraciones litúrgicas a las que ustedes asistan, en las que en sus diferentes lugares celebren, pero principalmente la que cada uno de ustedes tenga en su corazón. Bueno, hoy tenemos una semilla agustiniana en un escenario muy personal de Agustín, como son las cartas como respuestas a las inquietudes de obispos, de sacerdotes, de comunidades, de personajes de la vida pública, ¿no? Agustín es un referente que es considerado una persona por su sabiduría humana, pero también por tener como esa luz que viene de lo alto, por tener una palabra sabia apoyada en la palabra de Dios. Es buscado en muchos escenarios, ¿no? Y hoy, en una de esas cartas, en la carta 55, en el que da una respuesta a un querido presbítero, es bien interesante porque Agustín nos deja ver qué es lo esencial para acercarnos un poco a descubrir la riqueza de la palabra. Te voy a compartir esta carta. Este Agustín, y aquí es bellísimo porque es un Agustín reconociente que está siempre en camino, ¿no? Entonces, también les recuerdo que durante todos estos días voy a tratar de encontrar los textos propicios que nos acompañen durante todo este tiempo de la Cuaresma, ¿no? Ahora bien, vamos a escuchar este texto de la carta 55, una partecita, pero bien interesante. Miren, dice Agustín: si piensas que esto no es bastante
para las consultas que me hiciste, ignoras demasiado mis fuerzas y mis ocupaciones. Estoy tan distante de esa omnisciencia que me atribuyes que ninguna frase de tu carta he leído con mayor tristeza, porque es totalmente falsa. Me extraña que no sepas que ignoro muchas cosas, no solo en otras disciplinas, sino en las mismas Santas Escrituras. En ellas es mucho más lo que ignoro que lo que sé. Pero creo que no es estéril la esperanza que pongo en el nombre de Cristo, porque no solo he creído a mi Dios, que me enseña que en 2 preceptos se encierran la ley y los profetas, sino que lo he experimentado y lo experimento cada día. Siempre que descubro algún sacramento o alguna palabra muy oscura de las sagradas letras, hallo los mismos preceptos. El fin del precepto es la caridad del corazón puro, de la conciencia buena y de la fe no fingida. Fíjese esos 3 elementos. El fin del precepto, ese precepto que encierra la ley y los profetas del amor a Dios y del amor al prójimo, el fin de ese precepto es la caridad del corazón puro, o sea, del corazón en ese camino de limpieza, de la conciencia buena y de la fe no fingida, y también a plenitud de la ley, la plenitud de la ley es la caridad. Así pues, carísimo, lee y aprende estas y otras cosas, recordando que se dijo con verdad: la ciencia hincha, la caridad no envidia ni se hincha. Empléese la ciencia como un cierto andamio por el cual va subiendo la estructura de la caridad, que permanece para siempre, aún después de la destrucción de la ciencia. De hecho, Agustín entiende que todo va a desaparecer, lo único que queda es la caridad. La ciencia desaparece, la esperanza desaparece, ¿no? Si se la emplea con el fin de caridad a la ciencia, es altamente útil. Utilizada por sí misma, sin esa finalidad, no solo es superflua, sino que también es probadamente perniciosa y peligrosa. Bien sé lo bien que tu santo pensamiento te guarda bajo la protección de las alas de Dios nuestro Señor. Pero te he indicado esto, aunque brevemente, porque esa tu caridad, que no envidia, prestará y leerá a muchos esta carta. Qué bella carta esta de Agustín, ¿no? Y lo que ella va a ir proponiendo. Miren, vamos directamente al comentario. Tenemos nuevamente un bellísimo texto de Agustín para relevar 2 partes. La primera, rescatar una riqueza biográfica interesantísima. Un Agustín que humildemente reconoce los límites de su entendimiento y comprensión, y esto contrasta con un hombre que muestra tanta rigidez ante la gente, un hombre que se reconoce humilde en los límites del entendimiento y la comprensión de la Escritura, que no es soberbio, que no cree sabérselas todas, que sabe que no es el intérprete absoluto de la palabra, que se sabe pequeño, insignificante, pero sediento y necesitado al mismo tiempo de ella,
Entonces, con la imagen que se tiene Agustín del hombre rígido, sólido, del estudioso consumado, porque eso era un hombre con un estudio profundísimo. Miren, todo texto agustiniano hay una fuente que bebe permanentemente de la escritura y es referente de autoridad para muchos comentaristas, ¿no? Pero la parte más interesante de ese primer párrafo es esa que dice que él ha creído y que experimenta cada día su fe, descubriendo sacramentos o entendiendo palabras oscuras de las Sagradas Escrituras, y siempre llega a lo mismo, a la necesidad de la caridad del corazón puro, la conciencia buena y la fe no fingida. Ha experimentado en su vida que por la gracia de Dios, que por la iluminación del Espíritu Santo, llegas muchas veces a un entendimiento de palabras oscuras de la Escritura, y no porque sean oscuras en sí misma, sino porque requieren de esa luz del Espíritu para ser aclaradas en su comprensión más espiritual y más oportuna para el auditorio a la que proponemos. Por eso llega esa escritura, llega siempre a lo mismo, a hinchar el corazón, pero no de soberbia, de orgullo, de conocimiento vano, de gnosis, sino de caridad hacia un corazón puro, hacia una limpieza de corazón, hacia una conciencia buena y a la fe y a una fe no fingida. Ahora bien, el corazón puro, entendamos que este tiempo de Cuaresma que iniciamos, se inicia precisamente un itinerario donde iniciamos esa limpieza del corazón, donde sabemos, como entiende el mismo Agustín, que hay innumerables manchitas que a lo largo de la vida se han venido adhiriendo a nuestro corazón y que al adherirse a él empañan los ojos que hay en él, que Agustín habla de unos ojos del corazón, de los ojos del corazón, ¿no? Entonces, ese corazón puro, el corazón puro, que es consciente de sí mismo, que es consciente de sus debilidades y de sus múltiples fragilidades y de la infinita necesidad de la gracia de Dios para ser purificado. Ese corazón puro, o sea, necesitamos pureza de corazón, limpiarnos cada vez más para poder ver mejor. En la medida en que limpiamos más, nuestro ojo interior se va descontaminando, se va limpiando poco a poco y vamos comenzando a ver en modo diferente. La conciencia buena, una voluntad que actúa según esa caridad. Una buena conciencia es aquella que se sabe también reconocer en lo que ella es. Una conciencia de sí misma, una conciencia de la grandeza de Dios, una conciencia del respeto a los hermanos, una conciencia del respeto a la naturaleza, al creado, al planeta, una conciencia de respeto profundo a esa palabra que siempre llega a nosotros para entrar en nosotros y transformarnos a nosotros. Y una fe no fingida, la cual está hablando, y esto es bien interesante, recordemos que para el tiempo de Agustín, de finales del siglo IV, al inicio aparecen las primeras comunidades, eran grupos humanos, pequeñas comunidades, familias que se congregaban. Pero después de Teodosio IV, cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio, entonces viene, por un lado, el cristianismo es asumido como horizonte de vida para el poder de Roma. Pero por otro lado, hubo también una disminución en algo, unas conversiones masivas, ¿no? De los cuales llegaban muchos cristianos al sacramento, pero no todos lo vivían con ese sentido de responsabilidad y de compromiso, ¿no?
Esto es bien interesante. Frente a unas conversiones masivas, habla Agustín de la necesidad de la conciencia de la conversión personal, de que tenemos que tener claro ese escenario también. Una fe no fingida, una fe cultivada, una fe alimentada de la palabra, una fe alimentada de la Eucaristía. Lo dice la misma palabra, no lo dice el Padre Juan. El que come este pan y bebe de este cáliz, bebe mi cuerpo y mi sangre. Yo habito en él y él habita en mí. Los dos nos hacemos uno, y quien habita en mí, habita también en el Padre que me envió. Fíjense qué sentido profundo de la comunión, del sentido de la comunión con la comunión trinitaria y con nuestra comunión de vida. Cada que comen de este pan, cada que beben de este cáliz, yo hago una unidad con ustedes, entro en ustedes y hago morada en cada uno de ustedes. Qué bello esto. Entonces, cuando hablamos de una fe no fingida, es una fe que saborea, una fe que goza, una fe que camina en la presencia del Señor con responsabilidad y con compromiso. Ahora bien, la segunda parte del texto es muy interesante. Un Agustín que reflexiona sobre la ciencia, sobre la verdad, entendiendo que la ciencia hincha, o sea, la ciencia por la ciencia hincha, nos creemos los mejores, los superdotados, los que nos la sabemos todos. Ese fue el gran colapso de la modernidad cuando sacó de lado a Dios del proyecto del hombre, ¿no? Eso es bien interesante. O sea, la ciencia pensó ser la respuesta a todas las necesidades del hombre, pero el hombre tenía otras necesidades mucho más hondas, profundas, emocionales, espirituales, que la ciencia no podía suplir. Una ciencia que hincha porque piensa que con el saber, con el tener, con el conocer la naturaleza, la función de la naturaleza y sus secretos, va a descubrir la felicidad del hombre, y nos damos cuenta que no. Que cuando hincha, cuando esa ciencia se pone por encima de todos, es una ciencia que puede ser peligrosa. De los sabiondos el saber mucho, pero la caridad en cambio no envidia ni se hincha. Y que por lo tanto la ciencia debe servir, según Agustín, para aumentar la caridad. Se sabe tanto es para ser más humilde. Esto lo tiene claro Agustín. Se sabe tanto es para ser más humilde. Es para ser más servicial. Un saber, un tener en perspectiva de servicio. Si no es así, es una orientación falsa del conocimiento, según Agustín, una tentación permanente a la prepotencia y soberbia que destruye a su paso el afán de aparecer y progresar incluso por encima de la vida humana. Muchas de las cosas que han acontecido, muchos de los efectos desastrosos en el deterioro incluso de la calidad de la vida humana, que muchas veces en su fragilidad aparece precisamente en ese haber contagiado, en ese haber deteriorado el ambiente. Una ciencia por el lado muy avanzada, pero por el otro lado tan contaminada que los que van naciendo a veces un poco más vulnerables para este ambiente que tenemos. De ahí la necesidad precisamente de una ciencia que sirva, de una ciencia que promueva las relaciones cada vez más estrechas y respetuosas de la ciencia con la naturaleza creada, para buscar siempre un mejor ambiente de crecimiento para la especie humana. La ciencia se debe emplear con el fin de la caridad, dice Agustín. Una ciencia que si no es útil, no solo es superflua, sino también peligrosa. Una bella enseñanza sobre la humildad, la sencillez de corazón,
el enfoque del saber y del progreso en clave de servicio. Querida comunidad, nuevamente agradeciendo a ustedes esta presencia que cada día está allí, agradeciendo a Dios que ilumina a través de la experiencia de estos grandes hombres como Agustín de Hipona, que enamorado de la palabra, lee la historia del día a día, que nos acompañe también a nosotros, que nos haga sabios para saber descubrir, para saber leer cada momento de esta historia, y en modo concreto ahora, para iniciar esta Santa Cuaresma en esa perspectiva de humildad del corazón, de reconocimiento de nuestra condición humana necesitada de perfeccionarse y de hacerse mejor cada vez más. Y qué mejor que, alimentados de Cristo, comenzar a construir ese camino hacia la Pascua en la que anunciamos que finalmente el poder de la muerte será vencido. Un saludo especial a Teófila, mi amiga Teófila, a Eva Jaimes, a Daniel Felipe Contreras, en Faca, a Nelson de Jesús Taborda, mi querido amigo Nelson. Qué bueno saberte presente en estas reflexiones, muchas gracias. Saludos a tu familia. Un gran abrazo a todas las personas que se conectan siempre acá. Dios los guarde. Nos vemos en la Santa Eucaristía del Facebook a las 3 de la tarde. Y en la noche, pues a las 7 de la noche, tendremos nuestra celebración solemne del comienzo de la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Yo los bendigo a ustedes y a sus familias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.